Ok, el tema de medidas de tendencia central se empezó en la clase anterior. Ya vimos que eran las medidas, perdón, el tema de medidas descriptivas se empezó en la clase anterior. Ya vimos las medidas de tendencia central, que eran la media, la mediana y la moda. Hoy vamos a ver las medidas de posición, que son los deciles, percentiles y cuartiles. Y en la clase siguiente vamos a ver las medidas de dispersión, que son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Hablemos entonces qué son las medidas de posición. Las medidas de posición son utilizadas en la estadística descriptiva para que usted tenga una idea cómo se distribuyen las observaciones. Vamos a tener diferentes medidas de posición. Las más utilizadas son cuartiles, que se abrevian con una Q, deciles, que se abrevian con una D, y los percentiles, que se abrevian con una P. La definición formal sería que las medidas de posición son medidas descriptivas que indican el valor de la variable que divide un conjunto de datos ordenados en una cantidad determinada de partes. De esta manera, lo que quiere decir es de que usted ordena los datos, por ejemplo, de menor a mayor, y luego si divide al grupo en 4 partes, de ahí la palabra cuartiles, va a obtener 4 espacios y va a poder saber cómo se encuentran distribuidos esos grupos y qué porcentaje es menor o mayor o está inferior o sobre un valor en específico. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle. Los deciles es que usted separe el grupo en 10 partes, de ahí viene la palabra decil. Y los percentiles, usted separa el grupo en 100 partes. La palabra percentil vendría que es por cada 100, por 100 percentiles. Los cuartiles, que son la primera de estas medidas de posición, como les había mencionado hace un rato, separan al grupo en 4 partes. Por ejemplo, la primera parte sería de 0 a 25%. La segunda parte va de 25 a 50. La tercera de 50 a 75. Y la cuarta parte va de 75 a 100. Y los cuartiles son estos números que me sirven como representación del valor, donde el 25, por ejemplo, en el caso del cuartil 1, sería que el 25% de los datos están abajo de ese número. Para el cuartil 2, significaría que el 50% de los datos están debajo de ese número. Y para el cuartil 3, significaría que el 75% de los datos se encuentran debajo de ese número. Pueden verlo, creo que tal vez un poco más claro acá. Estos son números. Aquí tenemos que el 25% se encuentra debajo del cuartil 1, el 50% se encuentra por debajo del cuartil 2 y el 75% de los datos se encuentra debajo del cuartil 3. A este punto usted se podrá preguntar, ok, entiendo esto, pero ¿de qué sirve? Le respondería que nosotros utilizamos la aplicación de las medidas de posición para darnos una idea de ciertos valores críticos que nos puedan llamar la atención. Por ejemplo, algo muy común es preguntarse cuánta gente vive en pobreza o cuánta gente vive en pobreza extrema. En el caso de Honduras o de algún país de repente como el nuestro, se puede llegar a conocer el dato que quizás el 75% de los habitantes se encuentran debajo de lo que es ganar un salario mínimo. O quizás usted quiera saber qué cantidad de personas se encuentran debajo de un ingreso de 5,000 o de 15,000 empiras. De esta manera, usted sabe de que si
la cantidad de personas que se encuentran debajo del salario mínimo en ingresos mensuales, viven en pobreza, entonces ya a usted le alerta de que la situación de ese país o de esa población no se encuentra bien económicamente. También pudiéramos hablar, en el caso ahorita de las vacunas, decir que el 25% de las personas son las que tienen tienen ya la dosis completa y que el resto todavía no tiene la dosis completa. Entonces, ya ahí son valores que le alertan a usted que la situación no se encuentra bien. O caso aparte, si usted le dice que el 75% de las personas tienen las vacunas completas, el cuadro de vacunación completo, ya significa que la situación del país pues va viento en popa. Acá en el PDF le dice cómo hacer el cálculo en el caso de los cuartiles. Se les da los pasos, las reglas y le da unos ejemplos. Por ejemplo, este de acá tenemos 16 empleados, cada uno con sus edades, y le hace de una manera bien ilustrativa cómo se hace el cálculo de los cuartiles. Por ejemplo, que los tiene que ordenar de menor a mayor. Después, para calcular el primer cuartil, utiliza esta fórmula y que en el caso de que este valor tiene decimales, no tiene que redondear. De manera que este sería el primer cuartil, que el 25% de los empleados tienen una edad inferior a 28 años. No nos vamos a enfocar en, aquí está la interpretación. No nos vamos a enfocar en el cálculo de los cuartiles porque no les viene en el examen, solo viene teórico este tema. Entonces, no vamos a agobiarlos con más contenido del que necesitan. Pero sí, la idea del tema de hoy es que ustedes se vayan con el concepto de que existen medidas de posición y que son aplicables para conocer la distribución de los datos. Pasamos a los deciles. Los deciles, como se les había dicho, separan el grupo en 10 partes. Por ejemplo, acá, la primera parte va de 0 a 10, la segunda parte va de 10 a 20, la tercera parte va de 20 a 30, y así, hasta que tenemos la última parte que va de 90 a 100. Similar a los cuartiles, si hablamos en porcentajes, significa que el 10% está debajo del decil 1, el 20% está debajo del decil 2, el 30% está debajo del decil 3, el 40% debajo del decil 4 y así para los demás. Por ejemplo, si yo les pregunto qué porcentaje de los datos se encuentran debajo del decil 7, ¿qué me contestan ustedes? ¿Qué porcentaje? 70%. 70%. 70%, ok. ¿Y debajo del decil 9? 90%. 90%, muy bien. La lógica va similar a la que teníamos allá. Por ejemplo, usted puede decir que el 40% de los niños se encuentran a una edad, tiene unos niños usted con los que está trabajando, digamos, en un grupo de Boy Scouts o quizás los está entrenando en un equipo de fútbol, y usted dice el 40% de los niños tienen una edad debajo de 7 años. O los pacientes que van a su clínica, usted dice el 80% de los pacientes tienen una edad inferior a 40 años. Y cosas similares así nos pueden ayudar a la distribución. Otra forma de distribuirlo sería separar el grupo en 100 partes. Aquí vendría los percentiles por 100 percentil. Y
La lógica siempre es la misma, solo que aquí nos permite ser un poco más exactos. Quizás usted ya puede decir que el 78% de los habitantes viven en pobreza, o que el 33% de los habitantes viven en pobreza extrema. Obviamente, se maneja similar. El 1% está debajo del percentil 1, el 2% debajo del percentil 2, el 9% debajo del percentil 9, el 97% debajo del percentil 97, y la lógica se mantiene. Algo que les puede venir en el examen, apúntenlo, porque además de alguno de ustedes les puede salir, es la siguiente pregunta. Siempre se va a cumplir que el cuartil 2 va a ser igual al decil 5, va a ser igual al percentil 50, y eso va a ser igual también a la mediana. Todos estos representan la misma idea. Separan el grupo a la mitad. Por ejemplo, decíamos en la clase anterior que la mediana separaba al grupo en la mitad, son menores que el valor de la mediana, y la otra mitad de los valores son mayores que la mitad de la mediana. Obviamente hace la misma función en el percentil 50. 50% está a la izquierda, 50% está a la derecha. Igual el decil 5, 50%, la mitad izquierda, menores o iguales, 50%, la mitad, mayores o iguales que están a la derecha. Y el cuartil 2, que era lo que hablábamos acá al inicio. El 50% están debajo del cuartil 2. Entonces, es una pregunta que les puede aparecer en el examen. Les puede salir de diferentes formas. Quizás les aparezca algo parecido a esto. Les dice, el decil 5 de las siguientes edades es 38 años. Calcule la mediana. Como ya le dicen que el decil 5 es 38 años, usted sabe que decil 5 es el mismo valor de la mediana. Entonces la mediana también es el número 38 años. O si le pidieran el percentil 50, usted sabe que es igual que la mediana. O si le pidieran el cuartil 2. Otras dos que se cumplen también es que el cuartil 1, que separa el grupo, el 25% está por debajo, es obviamente lo mismo que el percentil 25. El 25% está debajo. Igual el cuartil 3 tiene que el 75% está por debajo, y obviamente es lo mismo que el percentil 75. El 75% está por debajo. Les tengo un ejemplo ilustrativo acá, pero antes de pasar, quiero preguntarles algo. Si yo les digo que el 25% se encuentra debajo del cuartil 1, el resto que está arriba del cuartil 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto suma? ¿O qué porcentaje daría? Si el 25% de los datos están debajo, ¿qué porcentaje es el que está arriba del cuartil 1? 75%. 75, ¿verdad? Sí, aquí lo tenemos también en el ejemplo que les mencionaba, el de las edades de los empleados de la empresa. Decíamos que el 25% de las edades son empleados con menos o con 28 años o menos, que es lo mismo que decir el 75% de los empleados tienen 28 años o más. Bien, ahora sí, el ejemplo ilustrativo que les mencionaba. Esta es una aplicación del mundo real. Es publicado por la Organización Mundial de la Salud. Y es una tabla
para niños, bueno, niños adolescentes con edades de 5 a 19 años. Aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 19 años. Y acá tenemos las alturas. Entonces nos habla que lo que está en verde son a una altura normal para los niños de tal edad. Y lo que está en rojo indica alerta, ya sea que el niño esté muy bajito, muy chiquito para su edad. Eso puede ser de repente desnutrición o algún problema. Y también que sea demasiado alto para su edad. Eso puede indicar problemas de la tiroides u otra cosa. Indica alerta. Y miren que aquí nos publica los percentiles. Nos dice, el 3% de los niños y adolescentes se encuentran debajo de esta línea y son los que están en rojo. El 15% se encuentran debajo de esta línea de acá. El 50% se encuentran debajo de esta línea, la que está en el centro. El 85% de los niños y adolescentes se encuentran debajo de esta línea. Y el 97% de los niños y adolescentes se encuentran debajo de esta línea, la que está más arriba. Entonces, si un niño de 10 años tiene una altura más o menos de 125 centímetros a 150 centímetros, significa que está dentro de los parámetros normales. De hecho, el 85% de los niños están por debajo de los 145, digamos, y el 97% de los niños de 10 años están a una altura debajo de los 150 centímetros. Esto ya le da los indicadores a las personas sobre el desarrollo correcto y ya les guía si hay problemas o no. Es una aplicación para el área de la salud, pero los percentiles y las medidas de posición se aplican en todos lados, ¿verdad? Se aplican en la ingeniería, se aplican en las ciencias económicas, se aplican en las áreas sociales, en las ciencias sociales, y en todas las áreas del saber humano va a poder encontrar que es importante conocer la distribución y por tanto se pueden calcular medidas como los deciles, percentiles y los cuartiles. Bien, por mi parte es todo. Como les había mencionado, era una clase corta. Más que todo, que se vayan con el concepto de las medidas de posición. Ahora pasamos a la parte de, vamos a aprovechar el resto de la clase para que me hagan preguntas.